Desde que las comunidades han podido producir un excedente, ha surgido la posibilidad y ha surgido la sociedad, la realidad de sociedades de clase en las cuales los productores, quienes sean, esclavos, campesinos, el que sea, produce lo que llamamos el producto necesario o realizan trabajo necesario, que es la parte del producto que cubre sus necesidades. Por ejemplo, un campesino que cultiva la tierra y se queda con parte de lo que cultiva y vive de eso. Y realizan también trabajo excedente, producen el producto excedente que pasa a manos de la clase explotadora y que vive de ese excedente. Por ejemplo, un terrateniente que sea dueño de la tierra y al cual el campesino le da parte de la cosecha, ¿verdad? Y hemos visto que esto puede tomar muchísimas formas históricamente, y hemos visto que el capitalismo no es excepción, el capitalismo también funciona de esa manera. Lo único de que bajo el capitalismo esto queda mucho más encubierto que en otras sociedades, porque bajo el capitalismo, como sabemos, al trabajador se le paga un salario y el salario se presenta como el pago por el trabajo, ¿verdad? Al trabajador le pagan por su trabajo y la ganancia del capitalista parece surgir de algún otro lugar, de algún otro sitio misterioso, pero no es del trabajo de los trabajadores. Hemos visto que para desentrañar este misterio, lo que hay que recordar es que en el capitalismo los productos se convierten en mercancías, se venden por su valor es una cantidad de trabajo, y que el trabajador, cuando, perdonen, denme un segundo, yo estoy en la charla de marxismo, no hay problema. Al trabajador lo que vende en la sociedad capitalista no es su trabajo, lo que vende es su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar, lo que vendemos todos los que estamos aquí. Y esa fuerza de trabajo, el valor de esa fuerza de trabajo es igual al valor de los productos que entran en su reproducción. Y eso es igual a parte del trabajo que realizan, ¿verdad? Y parte del valor que crean. Esta parte del valor, los trabajadores reciben un equivalente, que es su salario. Con ese salario compran los productos que necesitan. Su mercancía, que es la fuerza de trabajo, se vende a su valor. No hay ninguna trampa, todo se vende a su valor. Y el capitalista vende este producto a su valor también, ¿verdad? Que incluye el plusvalor, ¿verdad? Esta parte del valor. Y este plusvalor es lo que se va a convertir en la ganancia del capitalista, ¿verdad? En ese sentido es distinto, pero el principio fundamental es lo mismo que cualquier sociedad basada en la explotación. Ahora bien, la vez pasada vimos que este valor de la fuerza de trabajo, de los productos que entran en su reproducción, tiene dos aspectos, que eso hace la fuerza de trabajo una mercancía especial, distinta a las demás. Uno, el aspecto que podemos llamar fisiológico, que es el mínimo que tiene que recibir el trabajador o trabajadora para poder reproducirse, ¿verdad? Hay un mínimo de comida, hay un mínimo de alimento, hay un mínimo de refugio, hay un mínimo de abrigo, de descanso, lo que sea, ¿verdad? Sin lo cual simplemente se moriría el trabajador. Hay un mínimo fisiológico. Pero el valor de la fuerza de trabajo no se reduce a su mínimo fisiológico, sino que se le incorporan históricamente, entre otras cosas a través de la lucha de los trabajadores, un elemento que podemos llamar histórico, ¿verdad? En un periodo de expansión económica, que el capitalismo aumenta la producción de toda una serie de productos y que los trabajadores logran mejorar su salario, incorporan a su fuerza de al valor de su fuerza de trabajo una serie de elementos, ¿verdad?
En cualquier sociedad existe ese concepto del valor de la fuerza de trabajo, que por lo general es lo que en una sociedad se entiende que es el mínimo digno para vivir, ¿verdad? Hoy en día en Puerto Rico, por lo general, consideramos que una persona que viva más o menos dignamente debe tener un televisor, ¿verdad? Que una persona que el dinero no le dé para comprar un televisor no es aceptable, ¿verdad? Porque ya hemos aceptado que eso es parte de, o debe por lo menos tener alguna manera para poder debe tener una nevera, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que en Puerto Rico ya viva sin una nevera y no pueda refrigerar sus alimentos, también se considera que es un nivel de pobreza que es inaceptable, ¿verdad? En otras épocas o en otros lugares en el mundo quizá no, ¿verdad? Quizá eso todavía no se incorpora al valor de la fuerza de trabajo. Bueno, y como dije, como es un elemento histórico, es un elemento variable y es un elemento que está sujeto a lucha, a pugna, ¿verdad? Los trabajadores van a luchar por incorporar cada vez más cosas. A mí el salario me tiene que dar para poder pagar internet, ¿verdad? Porque ya tener internet en mi casa es parte de una vida digna en el siglo XXI, ¿verdad? El capitalista va a decir, no, eso es un lujo, tú no te hace falta eso, ¿verdad? Estamos, bien. Entonces, lo otro que vimos es que la situación que obliga, evidentemente, al trabajador y trabajadora a someterse a todo esto, a ir a trabajar en una fábrica o ir a trabajar en un taller, es su condición de desposeído, ¿verdad? Los trabajadores son desposeídos. La razón por la cual nosotros nos levantamos por la mañana y si estamos desempleados vamos a ir a buscar un empleo y si tenemos empleo vamos a ir a trabajar en ese empleo, es porque somos desposeídos. Si tuviéramos $1 millón en el banco, tranquilo, nos quedábamos durmiendo, ¿verdad? Sin hacer nada. Como no tenemos nada, ¿verdad? Y necesitamos dinero para pagar la casa, pagar la comida y pagar todo lo demás, pues no nos queda más remedio que ir y buscar algún empleo, ¿verdad? Así que a veces es un poco curioso que se llame a esto el régimen de trabajo libre, comparando con la esclavitud, porque es libre en el sentido de que si tú quieres renunciar a tu empleo, puedes renunciar, a diferencia de un esclavo, ¿verdad? Que no puede renunciar al empleo. Pero también es un trabajo forzado, porque tú estás obligado a buscar trabajo, ¿verdad? Así que es esta situación de desposesión lo que obliga a los trabajadores a venderse por un salario. Y vimos que las condiciones en las que vende el salario están directamente afectadas por la situación, el hecho de que en cualquier momento se le puede dejar sin empleo. Si usted está trabajando en una fábrica y a usted no le gustan las condiciones en que usted está trabajando, ¿verdad? Usted se queja y el patrón no le puede decir a usted, si no te gustan estas condiciones, te puedes ir, no hay problema, ¿verdad? Y el patrón no puede decir eso porque sabe, y tú sabes también, que hay otra persona allá afuera que está dispuesta y preparada para coger tu puesto, ¿verdad? Así que la amenaza del despido es la amenaza más grande que pesa sobre cualquier trabajador que está empleado. Ahora, para que esa amenaza funcione, tiene que ser una realidad el desempleo, ¿verdad? Y por eso el capitalismo necesita algún grado siempre de desempleo. Lo que a veces Marx llama el ejército industrial de reserva, es un término que él usa, un poco tomándolo de una especie de imagen militar, ¿verdad? La reserva de un ejército están los soldados activos, ¿verdad? Que están en el ejército, y hay otra cosa que se llama la reserva, que son soldados que están ahí, pero que no están activos, que si hacen falta, pues los llaman, ¿verdad?, al servicio. Pues tiene que haber algún grado de desempleo, ¿verdad? Algún grado de desempleo es lo que hace creíble la amenaza de que si no quieres el empleo te vas, ¿verdad? Y además hace que funcione, porque efectivamente si tú te vas, hay otro que yo puedo, ¿verdad?, contratar, ¿verdad? Así que la situación de los trabajadores va a depender de dos cosas, como dijimos la vez pasada, todavía estamos repasando, del nivel de desempleo, ¿verdad? Mientras más grande sea la cantidad de desempleados,
mientras grande sea la presión de los que están buscando empleo sobre los que ya tienen empleo, más favorable es la situación para el patrono, ¿verdad? Como yo les dije, si usted sabe que afuera hay un montón de electricistas buscando empleo, porque nadie encuentra empleo y usted tiene empleo, usted es electricista, pues y el patrono, y tú le dices al patrono, necesito un aumento de salario, el patrono te dice, no te lo voy a dar y si no te gusta te puedes ir, y tú sabes que allá afuera hay 20 electricistas esperando para coger tu puesto, pues tú te aceptas esa situación. Mientras más grande sea el desempleo, más favorable es la situación para el patrono para imponer su condición. Mientras más pequeño sea el desempleo, más favorable para los trabajadores, ¿verdad? Si el trabajador es un electricista y sabe que el empleo está bajísimo, que es difícil conseguir un electricista, y le dice al patrón, necesito un aumento, el patrono entonces es el que sabe, caramba, si este se va, no es tan fácil conseguir un electricista. Me va a dejar este puesto vacío y yo sé que va a conseguir rápido empleo aquí al lado porque están buscando electricistas aquí al lado, ¿verdad? Eso le da fuerza al trabajador. ¿Estamos? Y también va a depender de qué implica estar desempleado, ¿verdad? La condición de los desempleados. Si usted vive en un país donde no se ha logrado que haya programas de apoyo a los desempleados, por ejemplo, y usted quedar desempleado quiere decir que usted se queda sin salario, usted se queda sin seguro médico, usted se queda sin nada, usted va derechito a la miseria, pues eso quiere decir que usted no va a dejar su empleo, ¿verdad? Por prácticamente ninguna razón, porque es caer directo en la miseria. Y eso le da una fuerza tremenda al patrono, ¿verdad? Porque te amenaza con despido, incluso te puede decir, te voy a bajar el salario. Ah, no, yo no puedo. Pues entonces te vas y yo contrato a otro que está dispuesto a trabajar por menos que tú, ¿verdad? Y tú, por no caer en la miseria absoluta, pues aceptas lo que sea que... Ahora, si es un lugar donde hay un seguro de desempleo muy fuerte, y si tú te quedas desempleado te pagan el 80% de tu salario, un programa del Departamento del Trabajo, y tienes seguro médico, y tienes apoyo para la vivienda, y si tienes hijos tienes un suplemento para los hijos, pues tú dices, está bien, me voy, ¿verdad? Y puedo estar 2 meses buscando empleo por ahí, puedo buscar 3 meses buscando empleo por ahí porque tengo un paracaídas donde caer, ¿verdad? Así que la existencia de ese tipo de programa le da fuerza al trabajador al momento de negociar con el patrono. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Este no es el único elemento que afecta la situación de los trabajadores, porque los trabajadores, ¿verdad? De eso lo entraremos en otra charla, se pueden organizar en un sindicato, por ejemplo, ¿verdad? Se pueden organizar y si se organizan, negocian y contratan con el patrono que su salario va a ser X, ¿verdad? Y puede que el desempleo aumente y puede que haya una crisis económica, pero si ellos tienen ese contrato, entonces ese sigue siendo su salario, mientras ellos puedan defender el contrato, ¿verdad? Y no va a caer por el hecho de que ahora aumentó el desempleo. Y quizá no los pueden despedir porque el contrato establece cómo es que tú puedes despedir a las personas y no puedes simplemente despedirlos de un día para otro, etcétera, ¿verdad? Así que ese factor también va a estar ahí. ¿Estamos claros? Bien. Entonces entramos aquí en varias cosas nuevas. Un ejemplo que les doy de cómo el capitalismo depende de la desposesión de los trabajadores y no puede existir sin esa desposesión. Por lo tanto, el surgimiento del capitalismo exige que se separe a los trabajadores de los medios de producción, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de eso que estoy diciendo, un ejemplo histórico. En Puerto Rico en el siglo XIX, como ustedes saben, en 1808 Napoleón invadió España. Ustedes conocen esa historia más o menos. Invade España y empieza la resistencia en contra de la invasión napoleónica. Y los liberales españoles convocan unas cortes, un parlamento, para darle a España una constitución, ¿verdad? En ese momento. Y estaban luchando contra Napoleón, pero se habían contagiado también por la revolución, las ideas de la Revolución Francesa. Y para esas cortes, que se van a reunir en Cádiz, en una ciudad que se llama Cádiz, le conceden a Puerto Rico
un representante, mandaron un representante a esas cortes. ¿Alguien se acuerda quién fue ese representante? Ramón Power, ¿verdad? Mandan a este señor Ramón Power allá como representante de Puerto Rico a las Cortes de Cádiz. Perfecto. Y para Ramón Power ir allá, los cabildos, que eran como los municipios que había en Puerto Rico en esa época, que habían 5, escriben unos documentos muy interesantes que se llaman las instrucciones, que eran como las exigencias que ellos querían que Ramón Power llevara allá a Cádiz, ¿verdad? Las instrucciones, que de hecho eran 5 cabildos y hay una que se perdieron, tenemos 4 de ellas. Y esas instrucciones son muy interesantes. Lo más interesante para nuestra discusión es que en todas ellas hay una misma queja. Los que las escriben, que son básicamente propietarios y poseedores, ¿verdad? Eso no eran pobres los que estaban ahí en esos cabildos. Esta gente ya sabía y tenía la intención de que era muy lucrativo establecer haciendas o plantaciones de determinados productos para fabricarlos, para producirlos y para venderlos en el mercado, fuera de Puerto Rico. Ejemplo perfecto, el azúcar, ¿verdad? Que era un buen negocio que ya estaba operando en otras islas del Caribe, sembrar caña y molerla, producir azúcar cruda, enviarla a donde fuera, Estados Unidos iba en muchos casos, y hacer un negocio con eso, ¿verdad? Así que ellos tenían la intención de desarrollar el negocio del azúcar en Puerto Rico. Pero las instrucciones planteaban, todas ellas, que había un problema fundamental, que impedía que se pudiera desarrollar la producción comercial en Puerto Rico, por ejemplo, de la caña de azúcar, que era lo que ellos llamaban la falta de brazos. No había gente para trabajar en las plantaciones estas que ellos querían construir o estas haciendas, y la vagancia, que la gente no quería trabajar, ¿verdad? Y qué es lo que cuando uno examina bien y lee bien las instrucciones, uno se da cuenta que el problema no era ni la falta de brazos ni la vagancia. ¿Cuál es el problema? Vamos a suponer que esta es la costa sur de Puerto Rico y esta gente quería establecer una plantación de azúcar aquí, ¿verdad? Y ellos decían que había falta de brazos. El problema no era la falta de brazos, el problema era que para tú trabajar aquí en la hacienda, ¿verdad? Vamos a suponer que iba a tener que trabajar 10 horas por un jornal para este individuo. Y aquí había un montón de brazos y de gente que podía hacer ese trabajo. Pero ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, estaba dispuesto a hacer eso. No les gustaba la idea de tener que trabajar 10 horas y por un jornal para este individuo. Y la situación era que toda esta tierra que estaba por aquí estaba abandonada, no estaba ocupada. Así que usted podía irse y establecer una finca por ahí y no tener que trabajar para este señor. Aunque no tuvieran título de propiedad, ¿verdad? Usted se iba al monte, usted se iba un poquito más lejos, encontraba algún pedazo de tierra que fuera más o menos cultivable, cultivaba allí, ponía allí su bohío, tenía una cabra, cultivaba lo que tenía que cultivar y vivía tranquilamente por su cuenta, sin trabajar para este individuo por 10 horas y por un jornal de miseria y bajo su vigilancia, ¿verdad? Así que el problema no era que faltaran brazos, el problema era que los brazos que había tenían acceso a la tierra, ¿verdad? Y podían producir por su cuenta, tampoco era vagancia, ellos trabajaban. Lo que no querían era trabajar para un patrono, ¿verdad? Que estaban perfectamente tranquilos trabajando para sí mismos, ¿verdad? ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Por qué aquí no puede surgir una plantación capitalista? Porque los trabajadores no están separados de los medios de producción, en este caso de la tierra, tienen acceso a la tierra. ¿Se entiende lo que estamos planteando, verdad? Si todo esto estuviera ya, todo Puerto Rico estuviera ya ocupado por plantaciones de este tipo, vamos a suponer, si todo estuviera ocupado y los trabajadores no pudieran escaparse a ningún sitio a trabajar por su cuenta, pues entonces sí,
No les queda más remedio, si son desposeídos, que trabajar para alguno de estos patronos. ¿Se entiende lo que está pasando, verdad? Pero como eso todavía no era el caso, como todavía hay mucha tierra virgen y libre por ahí, que nadie la estaba ocupando, nuestros patronos no encontraban a quién emplear por un salario, ¿verdad? Porque nadie quería trabajar por un salario, preferían trabajar por su cuenta. Por esa razón es que en esa época, estamos hablando, esto es en 1809, que se escriben las instrucciones, y esto va a ser toda la primera mitad del siglo XIX, esta situación. Ustedes leen, yo escribí un artículo sobre esto que está en Momento Crítico, se llama, que habla de este tema. Usted lee en 1820 vuelven a escribir otras instrucciones, en 1830, hasta 1870 y algo están con este cuento de que falta de brazos, la vagancia, no encontramos gente, ¿verdad? Así que van a tener que recurrir los explotadores en Puerto Rico a otros mecanismos, ¿verdad? Uno de los mecanismos va a ser ¿cuál? Se imaginarán ustedes. Bueno, la libreta voy ahorita. La esclavitud, ¿verdad? No encontramos cómo hacer que esta gente trabaje para nosotros por un salario, pues entonces traemos esclavos, ¿verdad? Traemos esclavos que van a trabajar aquí, no por un salario, porque son esclavos, y los esclavos, a diferencia de estos otros, no se pueden escapar al monte a vivir, ¿verdad?, en un pedazo de tierra. Los que lograban escaparse hacían exactamente eso, ¿verdad? Se iban, ¿verdad? Si había algún esclavo aquí que lograba escaparse, pues se iba también para el monte lo más alejado posible para vivir por su cuenta y no tener que trabajar para este señor, ¿verdad? Pero la gran mayoría iban a estar ahí esclavizados trabajando. Pero lo importante es que en la medida en que los trabajadores libres no están separados de los medios de producción, en este caso la tierra, pues no es posible el capitalismo. Hay que recurrir a otras formas de explotación, por ejemplo, la esclavitud, trabajo forzado. ¿Estamos claros? Otro mecanismo que van a tratar de hacer es ver cómo utilizamos el poder del Estado para obligar a esta gente a trabajar para algún patrono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se puede aprobar una ley, como se aprobaron un montón de leyes. El caso más extremo fue la libreta, ¿verdad? Pero la libreta fue una de toda una serie de medidas. ¿Ustedes conocen esto de la libreta? ¿O han oído hablar de eso en parte, verdad? La ley lo que decía era lo siguiente: usted puede, vamos a coger este individuo que está aquí, cultivar este pedazo de tierra si usted tiene un título de propiedad. Usted es dueño de ese pedazo de tierra, usted lo compró, o usted lo heredó, o el Estado se lo otorgó legalmente, pues usted lo puede cultivar si tiene un título de propiedad, ¿verdad? O si usted se lo está alquilando a alguien que tiene un título de propiedad. Está legal usted allí. ¿Estamos claros? Ahora, si usted no tiene un título de propiedad y usted no lo está alquilando, es decir, que usted lo está ocupando sin ningún derecho legal a ese pedazo de tierra, entonces usted está ahí ilegalmente. Y usted está obligado a abandonar ese lugar e ir a trabajar por un salario, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. ¿Estamos claros? Tratar de obligar a la gente a que vayan a trabajar por un salario. El caso más extremo, ¿verdad? Eso es un poco difícil, ¿verdad? Porque imagínense ustedes lo difícil que era que la policía o quien fuera en esa época se trepara por los montes a tratar de agarrar a cuantos jíbaros había en algún lugar, ¿verdad?, para obligarlo a venir a trabajar por un salario. La libreta fue un mecanismo de ese tipo, ¿verdad? Lo que decía el régimen de la libreta era que si usted no tenía título de propiedad y usted no estaba alquilándole a alguien que tuviera un título de propiedad, entonces usted tenía que llevar una libreta en todo momento, ¿verdad? Usted tenía que llevar una libreta y en esa libreta tenía que constar a qué patrono lo estaba empleando en ese momento, qué patrono usted tenía en ese momento, ¿verdad? Así que usted, si yo lo paraba a usted, yo era el guardia civil y lo paraba a usted, le decía, ¿tú tienes título de propiedad para esa tierra? No. ¿Tú estás alquilando a esa tierra del propietario? No. Pues déjame ver tu libreta. En esa libreta se me perdió la libreta. Pues estás jodido. Tienes que venir a trabajar para el Estado en la construcción de carretera. Ahorita que estábamos hablando de la construcción de carretera. ¿Verdad? O tienes que venir conmigo porque estás arrestado.
¿verdad? Porque se supone que tú o estás alquilando, o eres propietario, o estás trabajando para alguien. Si no estás trabajando para alguien, eres un vago. Legalmente existía ese concepto, eres un vago, ¿verdad? Aunque tú trabajaras en tu tierra, pero eres un vago, ¿verdad? Y como vago, estás sometido a la ley de vagancia. ¿Qué es lo que estamos diciendo, verdad? O sea que la ley de la libreta también era producto de que como la desposesión no obligaba a los trabajadores a venderse, pues había que ver cómo los obligamos, ¿verdad?, a trabajar por un salario, ¿verdad? Y de nuevo, esto, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa era la realidad, ¿verdad? Esto de la libreta realmente nunca funcionó muy bien, ¿verdad? Porque la gente se iba bien lejos en el monte y quién diablo ir a buscarlo para ver si tenían libreta o no tenían libreta, ¿verdad? Y muchas veces en la desesperación, los patronos, cuando necesitaban trabajadores, pues llegaban a acuerdos, porque teniendo la posibilidad de irse para el monte, los trabajadores negociaban, ¿verdad? Decían, bueno, tú estoy dispuesto a trabajar 2 días, ¿verdad? Y tú me pones ahí en la libreta que me estás empleando full, ¿verdad? Y el patrón decía, está bien, ¿verdad? Porque la alternativa era que él dijera, pues, jódete, me voy para el monte, tú sabes, ¿verdad? Así que vamos a bregar. Tú me llenas la libreta y así si vienen los guardias ¿verdad?, y me chequean, yo estoy en ley, no tengo problema, pero yo voy a trabajar 2 días, no voy a trabajar 5 días, tú sabes, ¿verdad? También había gente que había situaciones, ¿verdad? Esto hay que estudiarlo más, pero es bien interesante. Situaciones de sabotaje, por ejemplo, ¿verdad? Patronos que le ponían, porque los patronos podían poner en la libreta comentarios, este tipo es un indisciplinado, este tipo es un vago, ¿verdad? Este tipo falta mucho, o sea, cosas negativas, ¿verdad? Y después quizás al otro día, pues, el establo de este individuo se quemaba, ¿verdad? O se quemaba parte de la hacienda, ¿verdad? O pasaba algo, ¿verdad? Los jornaleros se vengaban de los patronos por las cosas que hacían. Así que durante todo el siglo XIX van a estar en esta pelea. Es solamente a finales del siglo XIX cuando ustedes, ¿verdad?, para decirlo muy sencillamente, durante la primera mitad del siglo XIX, si este es Puerto Rico, ¿verdad?, es en la costa, acá en Arecibo, por Mayagüez, por Ponce, Guayama, por toda esa zona es que se va a desarrollar la gran producción de azúcar con esclavos, comercial, exitosa, y los que no quieren estar en esa se van a ir al interior, ¿verdad? El interior se va a poblar de toda la gente que están huyendo de eso, ¿verdad? Bajo lo que les acabo de decir, que como les dije, no tenían título de propiedad, pero tenían posesión real de la tierra. Claro, este relajo se va a acabar en la medida en que luego ya al final del siglo XIX, en el interior también se va a desarrollar la producción de café, por ejemplo, y entonces ya toda la tierra va a estar ocupada por empresas, ¿verdad?, comerciales, y ya no van a tener a dónde escaparse la mayoría de los productores y no les va a quedar más remedio que entrar a trabajar por un salario, ¿verdad? Bueno, así que ese proceso, jóvenes, de separación de los productores de los medios de producción, que toma formas muy distintas en distintos países, es lo que Marx llama la acumulación originaria, que es un término originalmente irónico, porque entre los mitos de la clase capitalista está esta idea de que los capitalistas, su capital viene de que en algún momento hicieron una como acumulación originaria, que se abstuvieron, por ejemplo, de consumir y ahorraron mucho y crearon un capital, ¿verdad? Como esa es la acumulación originaria, ¿verdad? Y eso es lo que los ha hecho capitalistas, a diferencia de nosotros que somos unos botaratas, ¿verdad? Y gastamos todo lo que tenemos y no ahorramos y demás, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad?, cuando Marx habla de acumulación originaria, un poco irónicamente, él dice la llamada acumulación originaria, él lo que quiere decir es ese proceso de separación que tiene que haber de los productores de los medios de producción, ¿verdad? Mientras tú tengas un artesano, por ejemplo, que es dueño de su taller, pues él va a seguir trabajando en su taller, ¿verdad? Tiene que perder el taller para que entonces se convierta en un trabajador
asalariados, ¿verdad? Puede pasar, incluso pasa hoy en día, ese proceso de acumulación pasa hoy en día todavía. Por ejemplo, usted puede tener un taller de mecánica, ¿verdad? Y un pequeño artesano, que en este caso es un mecánico, que repara automóviles, que tiene una pequeña empresa, no es un asalariado, es un pequeño productor, propietario, pero le ponen al lado una gran empresa capitalista, ¿verdad? Que repara automóviles y que los repara más baratos que él y más rápido, ¿verdad? Y puede que su taller vaya a la quiebra, ¿verdad? Los clientes vienen acá, dejan de venir acá y este individuo ya el taller no funciona y él tiene que dejar de trabajar como mecánico independiente y quizá acaba trabajando, ¿verdad? Como mecánico aquí para esta empresa, ¿verdad? Es un proceso de acumulación originaria, incluso, ¿verdad? En la actualidad. Bueno, ¿estamos claros? Bien. Eso se los enseño como embocadura, ¿verdad? De cómo incluso la historia de Puerto Rico se hace más fácil entenderla utilizando estas categorías de Marx. Bueno, entonces rápidamente, hemos dicho que el capitalismo se caracteriza por una constante evolución tecnológica, por una constante revolución tecnológica, que constantemente busca aumentar la productividad, que eso lo hace introduciendo nuevos métodos de producción, que le permita reducir los costos, ¿verdad? Porque sabemos que cada capitalista está en una carrera con los otros capitalistas para poder reducir sus costos, poder ofrecer su producto un poquito más barato que la competencia y aún así mantener su ganancia porque ha reducido los costos, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Todos están en esa guerra. El resultado global de todo eso es que el capitalismo está constantemente transformando la base material de la producción. Y aquí les bosquejo muy rápidamente las etapas más importantes del surgimiento de las formas de producción capitalista. La primera, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Si partimos de la producción antes del capitalismo, tenemos muchos artesanos que producen, vamos a decir, muebles, ¿verdad? Vamos a decir, no sé yo, sillas. Producen sillas estos individuos, o producen varias cosas, entre ellas sillas. En la primera forma de producción capitalista es que ellos dejen de ser artesanos independientes y ahora trabajan para un mismo capitalista, ¿verdad? Que pone una fábrica de sillas. Pero dentro de esa fábrica de sillas, básicamente, el proceso productivo sigue siendo el mismo que antes. Cada uno de los antiguos artesanos, o lo que hubiesen sido los antiguos artesanos, sigue produciendo cada uno sillas igual que las producía antes, cada uno produce una silla completa, ¿verdad? Lo único que ya no lo hacen por su cuenta, ya no lo hacen como productores independientes, sino lo hacen como asalariados del capitalista que fabrica sillas. ¿Tenemos claro eso? ¿Verdad? No ha cambiado el fundamental proceso productivo, yo simplemente reuní a los artesanos bajo un mismo techo que produzcan cada uno sillas, igual que las producían antes, lo único que ahora ellos son empleados míos, las sillas que se producen son propiedad mía, yo las vendo y obtengo una plusvalía. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Esto es lo que Marx llama cooperación simple, ¿verdad? Que sería como la primera forma de organizar la producción capitalista. Ahora, un segundo punto va a ser que el capitalista se da cuenta, o el supervisor se da cuenta, de que él puede reorganizar ese proceso de producción, ¿verdad? Y en vez de tener a cada artesano produciendo una silla completa, él establece ahora una división del trabajo, ¿verdad? Hay un artesano que fabrica las patas de la silla, y hay un artesano que fabrica el espaldar de la silla, y hay un artesano que une las patas con el espaldar, y hay un artesano que le pasa el barniz a todo esto, y hay un artesano que le pone las chapitas que van abajo de las patas, ¿verdad? Y vamos a suponer, ¿verdad? Y ahora tenemos una división del trabajo entre estas personas. Y puede que haya varios equipos iguales, ¿verdad? Puede que tenga 5 equipos que están en el mismo proceso. Pero aquí
lo que tenemos ahora es una división del trabajo, ¿verdad? Ya el artesano no produce una silla, ¿verdad? Ahora el artesano produce una parte de la silla, ¿verdad? Y el otro produce la otra parte de la silla, y otro la junta, y otro lo pinta, y otro le pone la chapa, ¿verdad? Y así todas las partes que sean pertinentes. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que esta nueva, y claro, esto va a permitir, esto se hace porque va a permitir producir las sillas mucho más rápidamente, ¿verdad? Y con menos trabajo. Y se van a poder vender a un precio más barato, ¿verdad? El capitalista que implementa esto va a poder desplazar al que todavía insista en producir de esta manera, porque va a poder proveer sus sillas más baratas que este individuo, ¿verdad? Igual que este individuo que ya producía de esta manera, va a estar desplazando a los artesanos que quedaran por ahí, ¿verdad? Y si todavía queda un artesano cuando están en este momento, ¿verdad? Esto los va a acabar de matar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Póngale que al artesano le tomaba 10 horas producir una silla y la vende a $10, ¿verdad? Y con este proceso toma 8 horas producir una silla, porque se ahorran una serie de materiales o lo que sea, y con este proceso toma 5 horas, ¿verdad? Este individuo va a vender las sillas a $5, y este individuo todavía las tendría que vender a $10, ¿verdad? ¿A quién le va a comprar la gente la silla? ¿Se le va a comprar a este va a quedar fuera del mercado, o este va a tener que venderlas a 5, ¿verdad? Y va a vivir en la miseria. Así que esta segunda etapa es lo que Marx llama división del trabajo y manufactura. ¿Por qué lo llama manufactura? Porque todavía es producción con las manos. Fíjense que todavía estos artesanos trabajan con herramientas de mano, ¿verdad? El que hace la silla utiliza una sierra y utiliza una lija y, ¿verdad? Lo que sea que utiliza, lo maneja con sus manos. Y el que hace el espaldar, lo mismo. Y el que lo pega, ¿verdad? Lo pega con sus manos, etcétera. Todavía es producción a mano, ¿verdad? Lo único que ya hay una división del trabajo en ese proceso. ¿Estamos claros? Entonces, próximo paso. El próximo paso es cuando, es un salto bien importante, es cuando se coge la herramienta manual que utilizan, las diferentes herramientas manuales que utilizan los trabajadores y se insertan en un aparato, ¿verdad? Ya, por ejemplo, no va a ser un martillo que él utiliza para martillar con su mano, sino es una máquina de martillar, ¿verdad? O incluso una correa que el zapato pasa y la máquina martilla lo que haya que martillar. ¿Se entiende lo que está diciendo, verdad? Lo que antes era la herramienta que estaba en la mano de la persona, ahora es parte de un aparato, ¿verdad? Una tejedora que teje ¿verdad? Si esto fuera de ropa, de camisa, teníamos unas tejedoras que tejen con ¿verdad? Con la mano, ¿verdad? Pero ahora viene una máquina de coser y ya no teje con la mano, quien teje es la máquina, ella mueve la máquina, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que entonces, aquí es cuando empieza la producción con máquinas, ¿verdad? Y esto es lo que Marx va a llamar maquinaria y gran industria. Esto es lo que por lo general nos referimos cuando hablamos de la revolución industrial. Cuando por lo general ahí se habla de la revolución industrial, es esto, es el momento en que empieza la producción maquinizada, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que el capitalismo pasa de la cooperación simple a la división del trabajo en manufactura, a la producción maquinizada. Y claro, siendo capitalismo como es, no se va a quedar con las primeras máquinas que se inventaron. Esas máquinas van a seguir desarrollándose, ¿verdad? Generación tras generación, con maquinaria cada vez más potente. Fíjense que aquí van a haber dos etapas, porque al principio vamos a tener a los trabajadores trabajando con unas maquinarias aquí, ¿verdad? Que pueden estar conectadas unas con otras, estas máquinas. Pero estas máquinas, ¿verdad? Que producen sillas en este caso, esas máquinas todavía son productos de procesos de manufactura,
¿verdad? Las máquinas todavía se producen a mano inicialmente y las máquinas entonces producen esas cosas a máquina, ¿verdad? Va a haber un segundo paso importante en la industrialización, es cuando las máquinas se empiezan a producir con máquinas, ¿verdad? Que evidentemente van a ser máquinas mucho más grandes, ¿verdad? ¿Te entiendes lo que digo, verdad? Al principio tú vas a trabajar con una máquina de coser que fue hecha a mano, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que vas a trabajar con una máquina de coser que fue hecha por otra máquina, ¿verdad? Y claro, esa otra máquina quizás fue hecha o eventualmente va a ser hecha por otra máquina más grandota todavía, ¿verdad? Así que el proceso de maquinización creciente es un aspecto de la sociedad capitalista. Y fíjense que esto no es solo un cambio técnico, sino que dado que el trabajador está en la situación que está en la sociedad capitalista, es decir, que es desposeído y que la tecnología es propiedad del capitalista, este proceso también es un proceso de creciente control del propietario sobre el trabajador. Porque fíjense que aquí, cuando el capitalista reunía a los artesanos a trabajar aquí, pues todavía los artesanos eran los que producían, los que tenían la destreza. Incluso era muy fácil para ellos establecer el ritmo de trabajo, ¿verdad? El patrono los puede vigilar, ¿verdad? Es decir, le tiene que trabajar más rápido, ¿verdad? Pero si él es el que hace lo que hace, realmente, ¿qué va a hacer el patrono, verdad? Si yo lo hago a este ritmo es que yo lo hago, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y yo soy el que tengo la destreza, el patrono no podía sentarse y hacerlo él, porque el otro es el que es el artesano, ¿verdad? Aquí ya la cosa se complica para el trabajador, porque aquí, y estos son más difíciles de sustituir, ¿verdad? Si yo voto este artesano que fabrica silla completa, necesito conseguir un buen artesano que lo sustituya, eso no es tan fácil, ¿verdad? Aquí ya la cosa se complica para el trabajador, porque aquí el trabajador solo hace una parte del proceso. Él fabrica, qué sé yo, las patas de la silla, dijimos, ¿verdad? Y ahora tiene que hacerlo como parte de una división del trabajo, ¿verdad? Y esa división del trabajo puede establecer, es más fácil que establezca un ritmo, ¿verdad? Porque yo voy pegando las partes, ¿verdad? Y si me están llegando espaldares y sillas y yo lo cojo suave, se va a trancar el bolo, ¿verdad? Yo tengo que más o menos seguir el ritmo, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y además es mucho más fácil sustituirlo, ¿verdad? Porque hacer una pata es mucho más fácil, ya es una cosa mucho más sencilla que hacer la silla completa. Y si tú se pones potrón, te boto y traigo a otro y en una semana lo entreno a hacer una silla, ¿verdad? No es muy complicado. Cuando ya tú tienes la producción maquinizada, el trabajador está mucho más subordinado a la máquina, ¿verdad? La máquina es la que establece el ritmo de trabajo, ¿verdad? Él tiene que seguir a la máquina, ¿verdad? Él tiene que asumir el rol de la máquina. Si el patrono quiere subirle un poquito la velocidad a la máquina, pues se la sube. Y el trabajador, va a haber resistencia, ¿verdad? Pero el control sobre lo que hace el trabajador va a ser mucho más grande. Y si ya el trabajador lo que hace es operar una máquina, que es algo muy sencillo, ¿verdad? Es más fácil de sustituir todavía, ¿verdad? Bueno, ¿estamos claros en todo eso? Muy bien. Entonces, pasamos a una cosa muy interesante, que es lo más importante que vamos a discutir hoy. Y básicamente lo último. En la sociedad capitalista, sabemos que el regulador de cómo se distribuye la producción en una sociedad de mercado, no tiene que ser una sociedad capitalista, es el movimiento de los precios, ¿verdad? Si yo fabrico sillas y veo que el precio de las sillas que yo vendo va en aumento, pues eso a mí me indica que hay espacio para aumentar la producción de sillas, ¿verdad? ¿Se entiende lo que todavía no se llena la demanda social de sillas? Y yo aumento la producción. Si al contrario yo veo que yo produzco sillas y el precio de las sillas va bajando, pues es indicativo de que el valor, ¿verdad?, el tiempo de trabajo socialmente necesario que estoy dedicando a producir sillas no es socialmente necesario, ¿verdad? No recibo un valor a cambio
de mi trabajo. Y evidentemente voy a decir, quizás no debo producir sillas, o debo producir menos sillas y producir más mesas, o producir más gaveteros, o producir lo que sea, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Verdad? El movimiento de los precios es el indicador. En la sociedad capitalista, los capitalistas no solo se interesan en el precio a que venden el producto, lo más importante para ellos es la tasa de ganancia, ¿verdad? El nivel de ganancia que obtienen. Si ellos ven que su ganancia está aumentando al producir X cosas, seguimos por ahí. Si ellos ven que su ganancia está bajando, no seguimos por ahí. Y buscamos otro sitio donde la tasa de ganancia esté aumentando. ¿Estamos claros? Bien. Eso es lo que Marx llama, y no solo Marx, ¿verdad?, el proceso de nivelación de la tasa de ganancia, ¿verdad? En una sociedad capitalista, los capitales van a fluir hacia los lugares donde la ganancia es más alta. Si de pronto, por ejemplo, un ejemplo veraz, en la década del 70 y 80, por ejemplo, fue que se inventaron lo que hoy es muy común, incluso ya está superado, las calculadoras de mano, ¿verdad?, que te permitían hacer todo tipo de cálculo complejo, ¿verdad?, de matemático, con un pequeño aparato, ¿verdad? Y había una empresa que tenía casi el monopolio, fue la primera que desarrolló todo esto, que se llamaba Texas Instruments. Todas eran Texas Instruments, ¿verdad? Esas eran las primeras calculadoras de mano. Y claro, eso fue un boom tremendo, ¿verdad? Y Texas Instruments tenía una ganancia tremenda, porque todo el mundo estaba comprando estos productos nuevos, y ellos eran prácticamente los únicos que lo producían, así que tenían una ganancia extraordinaria, ¿verdad? Pero siendo el capitalismo como es, los otros capitalistas se dan cuenta, hay tremendo mercado para producir estas cosas. Así que otras empresas, IBM y Xerox y cuantas empresas hay, va a empezar a producir su equivalente, ¿verdad?, de estos productos, y eventualmente ese precio se redujo tremendamente, ¿verdad? Porque mientras la ganancia era muy alta en ese producto, para allá van todas, ¿verdad? Aumentan la producción, baja el precio, hasta que se nivela con las otras ganancias en la sociedad, ¿verdad? Y quizás aparece otra cosa por allá que los atraiga. Estamos claros, ¿verdad? Así que entonces hay una tendencia a la nivelación que nunca se da, ¿verdad? Nunca es que se va a nivelar, sino que está constantemente moviéndose el capital, buscando el lugar donde está la ganancia más alta, ¿verdad?, hasta que la reduce y vuelve entonces a buscar otro sitio. Está en constante búsqueda. Bien. Entonces, aquí vamos a coger un ejemplo numérico que es muy interesante. Vamos a imaginar lo que tenemos una economía capitalista con tres sectores de la economía. Pueden ser tres capitales o tres sectores, como ustedes quieran. En una, los capitalistas invierten 3.000 en capital constante. ¿Se acuerdan lo que es capital constante, verdad? Lo que invierten en máquinas, lo que invierten en materias primas, lo que invierten en energía. Lo llamamos constante, ¿por qué razón? Porque ese valor no aumenta. Ese valor se va a pasar al producto, pero no aumenta. Ahí no sale valor nuevo. Y invierten 1.000 en capital variable. Lo llamamos variable porque esto es lo que invierten en salario de trabajadores, y de ahí sí va a salir un valor nuevo, ¿verdad? La plusvalía. Para no complicarnos la vida, vamos a poner 1.000 de plusvalía, y el valor de ese producto sería 3.000 más 2.000, 5.000. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos un segundo capitalista. Este capitalista invierte 4.000 en constante. Vamos a ver que esto es un productor de, qué sé yo, de juguetes de Halloween. Toda chuchería muy barata. Este individuo produce ropa, vamos a suponer, o muebles, o algo así. Y invierte 4.000 en capital constante. Y vamos a suponer que invierte lo mismo, para no complicarnos la vida, en capital variable, y obtiene la misma plusvalía. La tasa de plusvalía es la misma. En este caso, el valor de este sector es 6.000. Si ven que cometo algún error aquí, me avisan. Vamos a suponer que tenemos un tercer capitalista. Este invierte 5.000 en constante. Y también invierte 1.000 en variable, obtiene 1.000 de plusvalía.
Y en este caso serían 7.000. 7.000 el valor de este producto. El capital total social aquí vendría siendo 7 y 5, 12, ¿correcto? 12.000 de capital contante, más 3.000 de variable, más 3.000 de plusvalía, igual a 5 y 6, 11, 18. ¿Correcto? ¿Verdad? Y 12 y 3 son 15, 18. Estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que está variando de un a otro capitalista aquí? Lo que está variando es lo que llamamos, hace un tiempo atrás, la composición orgánica, ¿verdad? Que es cómo se divide el capital que invierte el capitalista entre lo que invierte en capital constante y lo que invierte en capital variable, ¿verdad? Sería la fórmula C sobre B. A veces alguna gente prefiere hacerla C sobre B más C, ¿verdad? Esta es comparando el capital constante con el variable. Esta es comparando el capital constante con la inversión total, el variable y el constante, ¿verdad? Son dos maneras de medirlo, no da lo mismo, realmente. Aquí, según bajamos aquí, está aumentando la composición orgánica, ¿verdad que sí? Aquí la composición orgánica es 3.000 sobre 100, sobre 1.000, ¿verdad? Aquí la composición orgánica es 4.000 sobre 1.000, ¿verdad? Es mayor. Y aquí la composición orgánica es 5.000 sobre 1.000. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver aquí entonces lo que ocurre, que es muy interesante. Vamos a suponer, entonces, como siempre hemos supuesto, que los capitalistas venden su producto a su valor, ¿verdad? Este capitalista vende su producto a su valor, este capitalista vende el producto a su valor y este capitalista vende el producto a su valor, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la tasa de ganancia de este capitalista que está aquí, el primer capitalista? Su tasa de ganancia va a ser, sabemos que la tasa de ganancia es el plusvalor, ¿verdad? Su ganancia sobre su inversión, ¿verdad? ¿Tenemos claro eso? Capitalista número 1 lo vendió por 5.000 y dice, déjame ver cuál fue mi tasa de ganancia. Pues mi tasa de ganancia fue, yo invertí 4.000, ¿verdad? Invertí 4.000. ¿4.000 fue que invirtió? Sí, 4.000 y saqué 1.000 de ganancia. Así que mi tasa de ganancia es 1.000 sobre 4.000. ¿Es cuánto? 25%. Mi tasa de ganancia es 25%. Estamos claros, ¿verdad? Este segundo capitalista invirtió 5.000. 4.000 de constante y 4.000 de variable. Y sacó 1.000 de ganancia, ¿verdad? Su tasa de ganancia es 1.000 sobre 5.000. 20%. Este otro invirtió 6.000. 5.000 de constante y 1.000 de variable. Y sacó 1.000 de ganancia, ¿verdad? 1.000 sobre 6.000. Creo que es 16. Yo lo calculé 16.6. 16.6. Sigue por ahí, hay unos números decimales más que no voy a poner, ¿verdad? Así que entonces, fíjense qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué razón estos capitales tienen tasa de ganancia distinta? Porque su composición orgánica es distinta, ¿verdad? Este individuo invirtió 5.000 en constante y 1.000 en variable. Por tanto, solo obtiene 1.000 de plusvalía, ¿verdad? Aunque invirtió esta cantidad. Ahorita lo veremos de nuevo. Ahora bien, esta situación que yo acabo de describir aquí es inestable dentro del capitalismo. Que haya un sector económico que tiene 25% de ganancia y otro sector que tiene 20% de ganancia y otro sector que tiene 16% de ganancia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Que va a haber capitales que van a fluir hacia el sector que tiene la ganancia más alta,
¿verdad? ¿Estamos claros? Van a salir de este sector, ¿verdad? Si yo estoy produciendo lo que sea que estoy produciendo y saco 16% de ganancia y sé que por allá produciendo otra cosa voy a tener 25% de ganancia, me salgo de aquí y me voy para allá, ¿verdad? ¿Estamos claros? Se va a reducir la producción de esto, se va a aumentar la producción de esto y la tendencia va a ser, ¿verdad? La tendencia va a ser a que la ganancia se igualice entre todos los sectores. Ese movimiento va a continuar hasta que se igualice. ¿Estamos claros? ¿Verdad? En este caso, esa igualación es fácil calcularla, ¿verdad? Porque va a ser si cogemos el capital social como un solo y único capital, ¿cuál es la tasa global de ganancia? Es 3.000, ¿verdad? 3.000 de plusvalía sobre 15.000, ¿qué es cuánto? Un quinto, 20%, ¿verdad? 20%. ¿Qué quiere decir eso entonces? Vamos a ponerlo aquí abajo. Que lo que va a ocurrir aquí entonces es que tenemos el primer capitalista, 3.000 de constante que invirtió, más 1.000 de variable que invirtió. Y a eso él va a sumar ahora lo que puede obtener en el mercado si se nivela la tasa de ganancia, que es 20% de lo que invirtió, que sería ¿cuánto? 20% de 4.000. Aquí el ingeniero o diseñador que nos calcule. 20% de... o calcúlenlo ustedes ahí. Yo se los digo, se los puedo decir. Tengo 800, ¿verdad? Es decir, ese producto se va a vender a 3.000 más 1.000 más 800, que sería ¿cuánto? 4.800. El segundo productor, que invirtió 4.000 en constante, más 1.000 en variable, más 1.000, bueno, ahora él va a sumar 20% de ganancia, ¿verdad? En su caso, se queda igual. 1.000 y va a vender este producto a 6.000. En el caso del último capitalista, que es el que tiene la composición orgánica más alta, él invirtió 6.000 y ahora va a tener una ganancia de 20.000, de 20% como todo el mundo, que sería ¿cuánto? 1.200. Este producto se va a vender ¿a cuánto? A 6.000, 7.200. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Como dijimos, ahora todo el mundo, ahora esto está estabilizado, todo el mundo está recibiendo, todo el mundo invierte una cantidad de capital y saca 20%. Los capitales están todos en su sitio, ¿verdad? No tienen que moverse más porque están todos nivelados. ¿Estamos claros? Pero entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Lo primero que vemos es que los productos no se venden a su valor, ¿verdad? Tanto que jodimos con que los productos se venden a su valor, ¿verdad? El valor de este producto es 5.000, pero se está vendiendo a 4.800. El valor de este producto es 7.000, pero se está vendiendo a 7.200, ¿verdad? Así que cuando los valores se convierten en esto que está aquí, Mark los llama precios de producción. No me pregunten por qué los llama así, pero así los llama. Cuando los valores se convierten en precios de producción a través de la nivelación de la tasa de ganancia, los productos no se van a vender a su valor, ¿verdad? En el capitalismo, los productos por lo general no se venden a su valor. Se venden a su valor en el caso más o menos excepcional del capital que tenga exactamente la misma composición orgánica que el capital global, que en este caso es este capitalista, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Sí? Ahora, más interesante aún, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que este capitalista, el de más baja composición orgánica, sus trabajadores produjeron 1.000 de plusvalía.
¿verdad? Pero él no recibe 1.000 de plusvalía. Él recibe 800 de plusvalía. O sea que bajo el capitalismo, no necesariamente un capitalista recibe exactamente la plusvalía que producen sus trabajadores. En este caso, recibe menos de la que producen sus trabajadores. ¿Estamos claros? Veo caras de extrañeza por ahí. Vamos ahora, vamos de nuevo. Este capitalista invirtió 3.000 en contantes, invirtió 1.000 en variables. Sus trabajadores producieron 1.000 de plusvalía, ¿verdad? Pero si él fuese a recibir esos 1.000 de plusvalía, tendría una tasa de ganancia de 25%. Los otros capitales no van a tolerar eso. Los otros capitales se van a meter en ese sector. Van a aumentar la producción de ese producto y van a bajar ese precio hasta 4.800, ¿verdad? Y ahí la tasa de ganancia va a ser 20% para todo el mundo. Entonces, el único que se queda igual es el del medio. que siempre fue a 20 arriba. El que está abajo, 5.000 más 100.000 de variable, ese había producido 1.000 de plusvalía, ¿verdad? Sus trabajadores habían producido 1.000 de plusvalía, pero él recibe más plusvalía de la que sus trabajadores produjeron, ¿verdad? Él recibe 1.200, ¿verdad? ¿De dónde salen esas 200 extras que él recibe? De los 800 que le faltan a este, ¿verdad? Al formarse los precios de producción, se transfiere valor de un sector a otro sector. De los sectores que tienen menor composición orgánica a los sectores que tienen mayor composición orgánica. ¿Estamos claros? Hay 200 pesos de plusvalía que se produjeron aquí, pero que se realizan acá. Hay una transferencia de valor de este sector a este sector, por producto de la nivelación de la tasa de ganancia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? En los sectores de más baja composición orgánica se produce más plusvalía, porque por cada pedacito de capital se emplean más trabajadores, ¿verdad? En los sectores de mayor composición orgánica se produce menos plusvalía, ¿verdad? Pero parte de la plusvalía del sector de baja composición orgánica se va a recibir en el sector de alta composición orgánica. ¿Estamos claros? Hablando concretamente, la industria de la producción de ropa es de baja composición orgánica, ¿verdad? La industria farmacéutica es de alta composición orgánica. Eso quiere decir que probablemente parte de la plusvalía que fabrican los trabajadores en el sector de la producción de ropa no lo reciben los capitalistas que producen ropa, sino que lo reciben los capitalistas que producen productos farmacéuticos. ¿Entienden? Porque los capitalistas del sector que producen ropa venden su producto por debajo de su valor. El precio de producción es por debajo de su valor. Y los otros venden su producto por encima de su valor. ¿Estamos claros? Cuando este capitalista vende su producto, que contiene 5.000 entidades de valor, lo que recibe a cambio de la sociedad, lo que la sociedad le da a cambio, son 4.800 entidades de valor. Esas 200 entidades de valor, él no las recibe. Cuando éste vende su producto a la ganancia media, recibe 200 entidades de valor adicionales a las que produjeron sus trabajadores, que vienen del otro sector. ¿Estamos claros? Así que bajo el capitalismo, ni el precio de producción necesariamente es igual al valor, ni la cantidad de ganancia que obtiene un capitalista necesariamente es igual al plusvalor que producen sus trabajadores. Vamos a coger el caso extremo que quizás lo explica mejor. Dime. Que eso depende también de la mercancía que te está produciendo entonces. O sea, el producto en sí también va a influir en eso. No, realmente no. Puede ser cualquier producto. Lo importante es la composición orgánica, que aumente la composición orgánica, ¿verdad? Vamos a poner el caso más extremo. Vamos a suponer que hay un capitalista que invierte 6.000 en capital constante, añadimos un capitalista a esta lista, y que emplea
0 trabajadores. No invierte nada en capital variable, porque es una empresa totalmente robotizada. Todo es máquina. Este es el caso extremo, ¿verdad? Y en esa empresa, ¿cuánto valor se produce? Entonces, 0, ¿verdad? Porque ahí no trabaja nadie. Ahí es la máquina que produce todo. El único valor, el valor de ese producto es ¿cuánto? 6.000, ¿verdad? Que es simplemente el valor traspasado de las máquinas que están funcionando. Él prende la máquina y los robots se ponen a trabajar. Y los robots costaron $6.000 y él, ¿verdad? El valor de su producto es 6.000. Ahí no se produjo ningún valor nuevo, ¿verdad? Pero este capitalista va a entrar en la repartición de la ganancia también, ¿verdad? Y ahora, claro, había que recalcular todo esto. De hecho, yo lo recalculé, ¿verdad? Si quieres lo hacemos para que lo vean. Déjenme buscarlo por aquí. ¿Lo hacemos o es evidente? Vamos a hacerlo para que sea evidente. Déjenme borrar aquí esto. Vamos a ponerlo todo de nuevo. 3.000 más 1.000 más 1.000. 4.000 más 1.000 más 1.000. 5.000 más 1.000 más 1.000. Y el otro dijimos que era 6.000, ¿verdad? 6.000 más 0 más 0. Valor de este producto, ¿cuánto es? 5.000, ¿verdad? Y el valor de este producto era 6.000. Y el valor de este producto es 7.000. Y el valor de este producto es 6.000. Ok. ¿Y cuáles son los totales ahí? Háganme los totales. Constante aquí es 3 más 4. Yo lo tengo aquí. 18.000. ¿Y el variable es cuánto? 3.000. Y acá esto es 3.000. Y esto acá es 24.000. ¿Está todo como Dios manda? Muy bien. Pues ahora, la ganancia de 3.000, total de 3.000, se va a repartir no entre 3 capitalistas que se repartía antes, ¿verdad? Se va a repartir entre 4 capitalistas, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Verdad? Y la tasa de ganancia se va a nivelar para que todos reciban la misma tasa de ganancia. ¿Estamos claros? Así que si hacemos el cálculo, si no me equivoco, aquí va a ser, creo que la tasa de ganancia ahora va a ser 14.8, creo que es algo así. Y unos números por ahí. No, 14.28. Y unos numeritos más que no los pongo porque se complica mucho. Ahora la tasa de ganancia es 14.28. ¿Se acuerdan que antes era 20? Porque estaba repartiendo la ganancia entre 3. Ahora tienen que repartirla entre 4. ¿Verdad? Así que entonces, el primer capitalista, el que puso 3.000 más 1.000, ahora va a sumarle la ganancia que le toca, ¿verdad? Que es 14.28, que es 571.2. ¿Verdad? Y este producto se va a vender a 4.571. Más o menos. El segundo capitalista, 4.000 más 1.000, le va a sumar su ganancia de 14.28, que es 714. ¿Qué quiere decir? Que su producto se va a vender, que su producto se va a vender a 714, ok. ¿Y su producto se va a vender a cuánto? 5.714.
Y el próximo capitalista de 5.000, yo espero que ya haya sacado todos estos números bien, pues no me acuerdo, no soy muy bueno en matemáticas. Este va a ser 856. Y esto se va a vender a 6.856. Y este capitalista, el último, va a vender a 6.000 más 14.28, ¿verdad? Que es la parte que le toca de la ganancia. Y lo va a vender entonces a 856, igual que el otro. ¿Cuánto es? 6.856, ¿verdad? Así que entonces, aquí de nuevo, en este caso, todos los capitalistas están vendiendo el producto por debajo de su valor, ¿verdad? Porque este individuo que está acá, que tiene estos robots, ¿verdad? Él tiene derecho, aparte de la ganancia, a pesar de que aquí no se produjo absolutamente ningún valor, ¿verdad? Entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Un capitalista puede, a través de la nivelación de la tasa de ganancia, recibir una ganancia, incluso si no se produce ningún plusvalor en su fábrica, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy? Porque alguna gente diría, por ejemplo, pero ¿cómo es posible que, ¿verdad?, que la ganancia venga del trabajo? Si tú puedes tener una fábrica que no haya ningún trabajador, que todos son robots, que todos son máquinas, ¿de dónde viene la ganancia? Marx lo explica perfectamente. La ganancia viene de la transferencia de valor de otro sector a ese sector, ¿verdad? A través de la nivelación de la tasa de ganancia. ¿Se entiende lo que está pasando, verdad? Cada capital recibe la misma tasa de ganancia, 20%. No importa la cantidad de plusvalía que se produzca en ese capital, ¿verdad? En este capital recibe 14% de ganancia, aunque aquí no se produjo nada. Todos producen diferentes cantidades de plusvalor, pero todos reciben la misma tasa de ganancia. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que entonces, en el capitalismo no hay necesariamente una igualdad entre la plusvalía que producen los trabajadores, por ejemplo, de General Motors y la ganancia que recibe General Motors. Puede que General Motors, los trabajadores de General Motors, produzcan X cantidad de ganancia, pero parte de la ganancia de General Motors, por la formación de los precios de producción, venga también de otros sectores, ¿verdad? Y puede que haya otros sectores que su ganancia es menor de lo que produce, es menor de la que producen sus trabajadores, porque parte de esa ganancia pasa a otros sectores. Está claro lo que está pasando, ¿verdad? Caso extremo, que podemos tener un sector que no produce ningún valor, pero recibe una ganancia, ¿verdad? ¿Estamos claros? Vamos a suponer, para explicarlo al revés, este individuo invirtió $6.000 en robots, no produjo absolutamente ninguna plusvalía. Si vendiera su producto a su valor, lo vendería a 6.000. ¿Cuál sería su ganancia? 0, ¿verdad? Este individuo va a decir, esto a mí no me conviene, yo me salgo de este sector, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió construir una fábrica de robots que ahora no puedo obtener ninguna ganancia? Vamos a suponer que él produce losetas de piso. Pues él se sale, ¿verdad? Se sale de la producción de losetas de piso y se va a producir otra cosa. Va a haber una escasez de losetas de piso, ¿verdad? Y va a haber un aumento del precio de losetas de piso, ¿verdad? Y hasta que el aumento no llegue a 6.856, nadie se le va a ocurrir poner una fábrica automatizada de losetas de piso. ¿Estamos claros lo que está ocurriendo? Bien. Así que entonces, bajo el capitalismo, como dije, vamos a borrar todo esto de aquí. Dígame. No me queda exactamente claro cómo entonces que se crea el desbalance en la ganancia de los diferentes sectores para que entonces esa como que liberación de la tasa de ganancias se empieza a crear pues los capitalistas se mueven en otros sectores y eso. Si siempre como que se distribuye esa... Los capitalistas invierten
obtienen X tasa de ganancia, ¿verdad? Y yo obtengo X tasa de ganancia, la que sea 10% de tasa de ganancia. Estoy feliz con esa tasa de ganancia. Ahora, yo me doy cuenta de que hay otro sector que ha surgido o que existe que está obteniendo una tasa de ganancia de 15%, ¿verdad? La tendencia va a ser a que los capitales se muevan hacia allá, ¿verdad? Tú tienes $1 millón de pesos, un banco tiene $1 millón de pesos y para prestarlo, invertir en la producción de lo que sea. Y viene un capitalista y le dice, dame $1 millón de pesos para producir sillas, ¿verdad? Y el banco le va a decir, la producción de sillas está saturada, ahí hay un montón de empresas, todas están produciendo y todas obtienen más o menos 10% de ganancia, ¿verdad? Por lo que nosotros sabemos, y nosotros no vamos a invertir en la producción de sillas, ¿verdad? Probablemente lo que vamos a hacer es bajar el precio de la silla. Ahora, fíjate, en la producción de generadores eléctricos, la situación es distinta. Ahí viene un individuo y le dice, yo quiero invertir en la producción de generadores eléctricos, porque como ha habido muchos huracanes y demás, la demanda de generadores eléctricos ha crecido tremendamente, ¿verdad? Y en ese sector la tasa de ganancia está trepada, las ventas son buenísimas, ¿verdad? 20%. Así que el capital va a fluir de los sectores que tienen más baja tasa de ganancia a los sectores que tienen más alta tasa de ganancia. ¿Entiendes lo que estoy planteando? Y la tendencia va a ser a que la tasa de ganancia se nivele. La tendencia va a ser a que según aumente la producción de generadores eléctricos, se satisfaga la demanda de eso, la tasa de ganancia esa se va a liberar con el resto de las tasas de ganancia, ¿verdad? Eventualmente vamos a suponer que la tasa media es 15%, pues se nivela con esa. Mientras haya un sector que tenga una tasa de ganancia más alta que los otros, los capitales van a seguir entrando ahí, ¿verdad? Hasta que la bajen. Cuando la bajen, buscarán otro sitio donde ir, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Repito, el capitalismo todo es una tendencia, nada es exacto. Los capitalistas puede que se metan en la producción de X tipo de computadoras porque están teniendo tremenda ganancia, aumentan la producción tremendamente, bajan los precios de esa computadora y tienen incluso pérdidas, porque han producido demasiadas, ¿verdad? Demasiadas, así que se van a salir de ahí y se van a ir a otro lugar. Y ahora resulta que quizá produjeron demasiadas pocas computadoras, ¿verdad? Y entonces sube por encima, ¿verdad? Y vuelven para allá, ¿verdad? Y siempre están yendo y viniendo, ¿verdad? Así que entonces, el punto es que las tasas de ganancia se van a nivelar, pero las tasas de ganancia se nivelan, todo el mundo va a tener, si se nivelaran completamente, la misma tasa de ganancia, a pesar de que esos capitales producen diversas cantidades de plusvalía, ¿verdad? La nivelación de la tasa de ganancia hace que una parte de la plusvalía se vaya de un sitio a otro. Después en su casa se sientan con el ejemplo que es ese que yo hice de los 3 capitales y lo razonan ustedes mismos y lo van a ver. ¿Alguna otra pregunta sobre este pedacito? No, hay una pregunta de... Ajá. Estás en el minuto 29. ¿Cómo fue? Tiempo. Estás en el minuto 29. Ah, ok. Estamos acabando. Bueno, entonces, vamos a ponerle aquí de nuevo el ejemplo que hemos utilizado todo el camino. 1000, un capital... Tres capitales que, como hemos visto, la diferencia entre ellos es que aumenta la composición orgánica, ¿verdad? La tasa de ganancia aquí era ¿cuánto? 25. Y si se vendían a su valor. Y aquí era 20. Y aquí era 16.6, creo, algo así. Ok, ¿verdad? Y vimos que, ¿verdad? Estábamos tomando esto como 3 capitales que coexisten, ¿verdad? A la misma vez. Y sabemos que entonces esas tasas de ganancia se van a nivelar, ¿verdad? Sabemos que la tendencia va a ser en este caso que se nivelen a 20. Y al nivelarse a 20, parte del valor que se produce aquí se va a recibir acá, ¿verdad? Es lo que hemos visto. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Que las fábricas
de ropa, donde hay un montón de trabajadores aquí trabajando, producen plusvalía, y por acá hay otra fábrica de aeroespacial, de aviones supersónicos, y puede que parte de la plusvalía, por el precio a que se vende esto, que va a ser por debajo de su valor, su precio de producción es debajo de su valor, y el precio que se va a vender a esto, que va a ser por encima de su valor. Como resultado de eso, parte de la plusvalía que producen estos trabajadores se transfiere a este sector, ¿verdad? La empresa Boeing, que fabrica jets aeroespaciales con una alta composición orgánica, recibe la plusvalía que producen sus trabajadores y también parte de la plusvalía que producen los trabajadores de las empresas que producen ropa. ¿Estamos claros, verdad? Eso es lo que ocurre. Bien. Ahora bien, lo que varía de un capital a otro aquí es ¿qué cosa? Es que aumenta la composición orgánica, ¿verdad? Fíjense que esto es igual. Todos invierten 1000 de variables y todos obtienen 1000 de plusvalía. La tasa de plusvalía es la misma. La única diferencia es que por cada 1000 en variables, invierte 3000 en maquinaria, ¿verdad? Y por cada 1000 en salario, invierte 4000 en maquinaria. ¿Estamos? Y por cada 1000 en salario, invierte 5000. ¿Estamos claros? Va aumentando la cantidad que se invierte en constante en relación a lo que se invierte en variable. ¿Estamos claros, verdad? Por eso es que va a bajar la tasa de ganancia, porque la tasa de, ¿verdad?, de un sector a otro, porque la tasa de ganancia depende no del tamaño del capital, ¿verdad? Depende del tamaño del capital variable, lo que se produce, ¿verdad?, comparado con la inversión total. Repito eso de nuevo. La tasa de ganancia es ¿cuánto? Es 1000 sobre C más B, ¿verdad? Que en este caso, C más B es igual en todo, ¿verdad? 1000 de plusvalía. Mientras más alto sea esto, mientras más alto sea el capital constante que el capital invierte, la tasa de ganancia va a ser más baja. ¿Está claro? ¿Verdad? Pero cuando todos igual, el más que invierte es el más que gana. Bueno, el que tenga la tasa, la composición orgánica más alta, va a recibir más. Pero estamos claros aquí, ¿verdad? Mientras más aumenta la composición orgánica, más baja va a ser la tasa de ganancia. Todo lo demás siendo igual. ¿Estamos claros? ¿Verdad? En el caso de este capitalista, esto es 3000. En el caso de este capitalista, esto es 4000. En el caso de este capitalista, esto es 5000. ¿Verdad? Así que mientras más aumenta la composición orgánica, más baja la tasa de ganancia. ¿Estamos claros? Ahora bien, imaginemos que estos no son tres capitales distintos que coexisten, sino que son la misma producción de la sociedad en tres momentos distintos. Porque la tendencia del capitalismo es aumentar la composición orgánica de todos los capitales. Sabemos que hay diferentes en diferentes lugares, ¿verdad? Pero la tendencia del capitalismo es a aumentar la cantidad que se invierte en capital constante en comparación con el capital variable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Hemos dicho que el capitalismo tiende a la maquinización, ¿verdad? A reemplazar trabajadores con máquinas. El caso extremo es la robotización. Reemplazo todos los trabajadores con máquinas. ¿Estamos claros, verdad? O sea que cuando uno pasa de aquí, 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 en cierta medida está representando lo que pasa en el capitalismo, ¿verdad? Si lo miramos de otro ángulo. En un momento dado, la composición orgánica del capital es esta. 3000 sobre 1000, ¿verdad? Y en otro momento es 4000 sobre 1000. C sobre B. La composición orgánica es C sobre B. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Aquí es 3000 sobre 1000. Creo que eso es 300%. ¿Eso es correcto? Ahí el 3000 sobre 1000. 300%. ¿Ah? 300%. En este caso la composición orgánica es 300%.
Y en este caso la composición orgánica es 400%, ¿verdad? 4.000 sobre 1.000. Y en este caso es 500%, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Verdad? En este caso, por cada 1.000 de salario que él invierte 3.000 de constante. Se maquiniza un poquito más la producción capitalista. Ahora, por cada 1.000 de salario que se invierte 4.000 de capital constante. Se maquiniza un poco más la producción capitalista. Ahora, por 1.000 de salario que se invierten 5.000 de capital constante. ¿Estamos claros? Es como si esto fuera todo el capital de la sociedad en 3 momentos distintos. ¿Estamos claros? La tendencia del capitalismo es aumentar la composición orgánica, a que cada vez se utilice más maquinaria para X cantidad de trabajadores. ¿Estamos claros? Y sabemos que son distintas en diferentes lugares, pero incluso en la producción de ropa, vamos a decir, que te baja composición orgánica, ahí también la tendencia es a meter máquina más desarrollada que va a desplazar trabajadores, ¿verdad? Igual en la farmacéutica, igual que en la fábrica de muebles, en todos lugares. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que según aumenta la maquinización en la producción capitalista, según aumenta la composición orgánica, ¿qué le pasa a la tasa de ganancia? La tasa de ganancia tiende a bajar, ¿verdad? Que es lógico, ¿verdad? Porque la ganancia viene del trabajo vivo, ¿verdad? Fíjense entonces la contradicción que tiene el capitalismo, porque la ganancia capitalista viene del trabajo vivo, pero el capitalismo tiende a sustituir el trabajo vivo con máquinas. Las máquinas no producen valor. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? O sea, ya hay una contradicción, porque el capital vive del trabajo vivo, pero tiende a reducir el rol del trabajo vivo en la producción y sustituirlo con máquinas, de donde no viene valor nuevo. El caso extremo, ¿verdad? Vamos a decir, el caso extremo es que el capitalismo haga lo que dijimos ahorita, la automatización absoluta, ¿verdad? En el caso de la automatización absoluta, ¿verdad? Llevando esto al absurdo, imagínense que todos los capitalistas, que toda la producción capitalista se automatiza y se robotiza, ¿verdad? ¿Cuánto valor se va a producir entonces? Cero. ¿Cuánta ganancia se va a producir entonces? Cero, ¿verdad? Lo único que se podría hacer es prender la máquina y que los robots produzcan y repartir los productos, porque no los puedes ver. ¿Quién los va a comprar? ¿Verdad? Si nadie tiene un ingreso para comprarlos, ¿verdad? Nadie ni siquiera recibe un salario para poder ir y comprar, ¿verdad? El producto, ¿verdad? Así que la tendencia, en este caso la tasa de ganancia, ¿verdad? Sería cero, ¿verdad? Pero el punto es que la tendencia del capitalismo es hacia la automatización, no va a llegar a ella, ¿verdad? Pero es precisamente a sustituir trabajo vivo con maquinaria. Pero la ganancia viene del trabajo vivo, no de la maquinaria, ¿verdad? Así que entonces ahí es que Marx plantea, o de ahí él formula el concepto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que lo que plantea es, ¿verdad?, que el capitalismo tiene una contradicción muy profunda en su interior, porque por un lado cada capitalista busca aumentar su ganancia maquinizando, sustituyendo trabajadores vivos con más maquinaria, que le permite bajar su costo. Eso es racional para cada capitalista, ¿verdad? Cada capitalista que lo único que le preocupa es su capital, ¿verdad? Yo meto esta máquina, despido a estos trabajadores, puedo producir cada unidad a un valor menor y desplazo la competencia. Todos los capitalistas están haciendo lo mismo. La consecuencia global de eso es que todos los capitalistas están sustituyendo trabajo vivo con maquinaria. Pero el trabajo vivo es el que produce la ganancia, ¿verdad? Por lo tanto, la tendencia va a ser, en la medida que eso ocurra, a que baje la tasa de ganancia, a que la tasa de ganancia se reduzca. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que los capitalistas, buscando aumentar cada uno su ganancia individualmente, tienen el efecto global de reducir la tasa de ganancia.
¿Estamos claros lo que está pasando? Lo último, si la tasa de ganancia se reduce, estoy dejando aquí muchos detalles de la teoría de Marx, ¿verdad? Porque esto es una introducción y no podemos coger todos los detalles. Pero si la tasa de ganancia tiende a reducirse, producto de lo que estoy diciendo, va bajando la tasa de ganancia, ¿cómo va a reaccionar el capital? Usted tiene $1.000.000 y usted ve que la tasa de ganancia se está reduciendo en sus empresas. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a seguir invirtiendo y aumentando la producción? ¿Ah? Busca expandir o no invierte, ¿verdad? O reduce la inversión, ¿verdad? Usted tiene $1.000.000, ve que la tasa de ganancia está bajando, no encuentra dónde invertirlo a una ganancia que sea atractiva, pues deja el dinero en el banco, ¿verdad? Deja el $1.000.000 en el banco. Usted no está para estar arriesgando su dinero. Y si usted hace eso, o incluso algunas de las empresas que no pueden sobrevivir con esa ganancia más baja, ¿qué van a hacer? Van a quebrar, van a desaparecer, ¿verdad? Van a cerrar algunas empresas, van a reducir su producción algunas empresas, ¿verdad? En la medida que las empresas cierran y reducen su producción, ¿qué va a pasar con la demanda que esas empresas le hacen a otras empresas? Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una empresa productora de ropa que le compra maquinaria a las compañías que producen máquinas de producción de ropa y cerró la empresa. ¿Qué va a pasar con la demanda de las? Va a bajar también, ¿verdad? Va a bajar la demanda de las empresas que producen máquinas. Y todas estas empresas, las que cerraron, las que redujeron la producción, las que ahora bajaron las órdenes que producían antes máquinas, ¿qué van a hacer con sus empleados? Van a despedir a algunos empleados, ¿verdad? Quizá todos los que cierren y van a despedir a alguna cantidad, ¿verdad? O van a dejar cesantes a algunos empleados. Y esos empleados, al estar cesantes, van a dejar de comprar productos, van a comprar muchos menos productos, ¿verdad? Y va a bajar la demanda de muchos productos, que va a hacer que la tasa de ganancia que le pase, que siga bajando, ¿verdad? Que siga bajando la tasa de ganancia. Y muy pronto vamos a estar en una situación de crisis, ¿verdad? O de recesión, en que muchas empresas han cerrado, ha aumentado tremendamente el desempleo, ¿verdad? Estamos en una situación de crisis económica, de pronto, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de crisis económica. Y esta crisis económica y esta situación implica que aumenta el desempleo tremendamente, ¿verdad? Implica que cierran todo un montón de empresas, que quiebran todo un montón de empresas, ¿verdad? Ustedes conocen este tipo de situación. Y esto va a llegar a que eventualmente, con el aumento del desempleo, por ejemplo, se pueden bajar los salarios o se pueden limitar el aumento de los salarios. Eso va a ayudar a que pase con la tasa de ganancia. Bueno, si bajan los salarios, ¿baja la ganancia? No, ahí va a subir la ganancia, ¿verdad? Eso ayuda a que suba la ganancia. Y si ahora hay menos capitales produciendo, porque un montón de capitales desaparecieron, los capitales que sobrevivieron ahora encuentran un mercado porque no están compitiendo con los otros que desaparecieron. El punto es que eventualmente va a haber un proceso de recuperación económica, ¿verdad? Y de nuevo empieza a aumentar la tasa de ganancia, se empiezan a vender más productos, se empiezan a emplear más personas, se empieza a aumentar la demanda de maquinaria nueva, etcétera, y estamos en un periodo de expansión, ¿verdad? ¿Hasta qué cosa? Hasta que el periodo de expansión lleve de nuevo a una caída de la tasa de ganancia, ¿verdad? Así que la tasa de ganancia cae, pero no sigue cayendo por ahí eternamente, sino que llega un momento en que la caída de la tasa de ganancia va a provocar una crisis, una parálisis del sistema, ¿verdad? Una parálisis parcial. Y esa parálisis va a provocar que surjan condiciones para que venga un nuevo periodo de expansión.
¿verdad? Y eso quiere decir que el capitalismo vive, si la teoría de Marx está correcta, el capitalismo entonces debiera vivir crisis recurrentes, ¿verdad? Que constantemente está en ese ciclo: expansión, desarrollo, un auge, crisis, caída en la depresión, vuelve expansión, vuelve crisis, etcétera, ¿verdad? Se basa la teoría de Marx en ese concepto, ¿verdad? Que es producto no solo de que se produce en mercancía, no solo de que se produce para la ganancia, sino de que el capitalismo que produce para la ganancia provoca la caída de la tasa de ganancia y provoca entonces crisis recurrentes, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Fíjense que estas crisis recurrentes no ocurrirían si, como dicen los antimarxistas, la ganancia no viene del trabajo, la ganancia viene de la maquinaria también, ¿verdad? O la ganancia viene de la información, dicen hoy, ¿verdad? O sabe de cuánta, la ganancia viene de la tecnología. En ese caso no habría crisis recurrente, porque tú aumentas la producción con trabajadores o con máquinas, poco importa, y generas cada vez más ganancias, más producción, más ganancias, y el sistema sigue feliz y contento, creciendo felizmente, ¿verdad? Marx dice, no, la ganancia viene del trabajo, y por lo tanto, si tú reduces el rol del trabajo en la producción, vas a bajar la tasa de ganancia y vas a caer en una crisis, ¿verdad? Ah, sí, aquí acabo. Y claro, lo que podemos constatar, que no tengo tiempo para, ¿verdad?, para enumerarlo, es que el capitalismo desde la primera crisis, que fue en 1825, ha pasado 24 veces por ese proceso, ¿verdad?, que acabo de describir. La última crisis grande fue en el 2008, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes la recuerden. Había habido una antes en el 2001, por ahí, 2000, principio de siglo. Había habido una antes en el 90-91 y por ahí pueden seguir para atrás hasta 1825. Una estaba programada o predicha, ¿verdad? O era muy probable que fuese en el 2021, pero ahí vino la pandemia y se ocupó de paralizarlo todo, ¿verdad? Sin que hiciera falta las crisis del capitalismo. Y eso pues es una variable inesperada. Pero repito, el comportamiento real del sistema capitalista históricamente corresponde muy bien a lo que cabría esperar si la teoría de Marx efectivamente es correcta. Ahí lo dejo. ¿Preguntas o planteamientos? Hay que aplaudir. Bueno, antes de que se les ocurra la pregunta, les señalo que esto continúa. Hay dos tendencias que no he explicado aquí hoy. Una es la tendencia de los capitales a crecer, que eso lo dijimos en el pasado, ¿verdad? Los capitales crecen, ¿verdad?, en su tamaño, porque los capitalistas obtienen una ganancia y no se comen toda la ganancia. Reinvierten parte de esa ganancia para crear más capital constante, para comprar más trabajadores, producir más todavía, ¿verdad? Tienden a crecer, pero no solo tienden a crecer, tienden a la centralización. Cada vez que hay una crisis de estas, hay un montón de capitales que mueren, ¿verdad? Y menos capitales que sobreviven. Y los que le va mal, los otros se los comen, ¿verdad? Y los compran, ¿verdad? Así que hay un proceso de centralización de capitales, hasta el punto de que muchos sectores de la economía están controlados por un pequeño grupo de grandes empresas, ¿verdad? Y eso implica, según ya una teoría elaborada después de Marx, que el capitalismo entra en una nueva época a principios del siglo XX, ¿verdad? Que es la época, a veces se le llama la época de los monopolios o la época del imperialismo, etcétera, que es lo que vamos a discutir en la próxima sesión. Para eso, el libro que les recomiendo es un folleto pequeño de Lenin que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, que explica muy sencillamente, ¿verdad?, ese concepto que les estoy explicando. También los que quieran pueden leer de Mandel, que es el autor el libro de introducción al marxismo que
que hemos recomendado. Hay un capítulo que se llama El capitalismo de los monopolios. También ahí básicamente resume lo mismo. Y cualquiera de esos está bien. Pregunta. ¿Puedes repetir, perdón, el último que dijo para la próxima clase? El imperialismo. El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin y de Mandel, el librito de introducción al marxismo que hemos estado sugiriendo, hay un capítulo que se llama El capitalismo de los monopolios y creo que hay otro que se llama El imperialismo. Los dos los pueden leer también. Ambos se consiguen en internet con mucha facilidad.